¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Esta apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que busca dialogar, que busca conocer opiniones sobre temas de interés ciudadano relacionados a la justicia. El uso y abuso de los honorarios, tanto en el sector privado como público, será el tema que hablaremos durante esta jornada. Le quiero presentar a los dos invitados que tenemos para este capítulo. En primer lugar, Patricia Fuenzalida, ella es jueza del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago. Magistrada, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y también don Patricio Bustamante, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Sector Público. Patricio, lo mismo, muchas gracias por estar aquí. Los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego conversar durante los próximos 20 minutos. Esta es la nota. A principios de enero, el Senado aprobó aplazar por 3 años más la obligación a cotizar de los trabajadores a honorarios, fuerza laboral que agrupa a más de 1,5 millones de chilenos. Sin embargo, los detractores del sistema previsional señalan que esta medida solo entrega una solución temporal respecto a un problema que necesita reformas estructurales. En la actualidad, estos trabajadores tienen más dificultad a la hora de acceder a seguros en caso de accidentes, al cobro de licencias médicas o al fuero maternal. También el tema de lo que te afecta para la AFP, para poder cotizar, yo creo que todas son las restricciones que uno tiene. Y como uno lo... no hay mucha información tampoco. Yo he hecho trabajo independiente como traductora e intérprete y de repente sí tienes trabajo haciendo subtítulos y esas cosas y otras veces no tienes nada, entonces siempre uno busca la estabilidad y la seguridad de un empleo fijo. Yo creo que lo más importante es para el futuro de la vejez, ¿no? Si no se impone, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese sería el mayor de los problemas en cuanto a ser independiente. El universo de los trabajadores a honorarios es variado. Hay quienes tienen un negocio propio, otros trabajan en el sector privado o bien en organismos del Estado. Este último grupo mantiene demandas visibles para obtener el reconocimiento de sus derechos laborales. En 2015, la Corte Suprema dictó un fallo que ordenó a la Municipalidad de Santiago pagar todas las prestaciones por término de contrato a un trabajador a honorarios que llevaba 4 años en la entidad. Esto tras establecer que su relación de subordinación y dependencia no constituía una contratación para un cometido específico, sino una situación permanente. Era la nota introductoria que nos invita a conversar. Magistrada Fuenzalida, quiero preguntarle el marco legal. ¿Cuál es el marco actual que tienen los trabajadores que están en honorario? Como dice la nota introductoria, el ámbito de los trabajadores independientes o honorarios es muy amplio. Entonces, la norma básica, el Código Civil, porque estamos hablando de contratos de prestación de servicios, de arrendamiento de servicios. Y claro, ¿cuál es la característica principal de ese contrato? Es un trabajador que en definitiva vende el producto, claro. Vende, como decía por ejemplo la señora en la nota, un trabajo de traducción, vende un programa computacional que desarrolló, un abogado que presta una asesoría, etc. Ese es, por regla general, el contrato honorario. Luego, si nos vamos al sector público en particular, el artículo 11 del Estatuto Administrativo también recoge la posibilidad de que el Estado contrate honorarios, pero, y aquí es donde la cosa se empieza a complicar, pero para funciones muy específicas que no tienen que ver con las obligaciones generales del servicio de que se trate y que tienen además por regla general duraciones más bien cortas. Por ejemplo, un ministerio quiere hacer una campaña a lo mejor educacional o comunicacional, claro. Puede contratar honorarios ciertas personas que lo encargan. Un estudio particular para un tema. ¿Cuál es el problema? Y ahí seguramente el representante del sindicato podrá explicarlo con mucho más conocimiento directo. El problema es que está lleno y uno ve a diario como nosotros como juez, pero también como usuario, desde, claro, secretarias, personas que hacen funcionarios de aseo, de limpieza, la mayor variedad posible de trabajos que uno puede imaginar que son permanentes bajo la figura de régimen de honorario. Y ahí tenemos dos problemas. Primero, entonces, que son personas donde la subordinación es clara, o sea, donde no son su propio jefe, sino que tienen un jefe. O sea, por ejemplo, la persona que, no sé, la secretaria tiene un horario, tiene un jefe a quien rendirle cuenta, un funcionario administrativo lo mismo. Y los segundos son trabajadores que llevan a veces, claro, 10, 15, 20 años y que, como el contrato de honorarios da esta libertad efectivamente, se le pone término en cualquier minuto sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de indemnizaciones, ni garantías, ni nada por el estilo.
Exacto. Don Patricio, parece que el sector público es el principal herrero que utiliza cuchillos de palo en su día a día porque al parecer tiene la mayor cantidad o una gran cantidad de personas trabajando, como decía el magistrado, en forma permanente, con horario, con dependencia, pero con el sistema de boleta. ¿Cuál es la situación actual también que tiene el país en cuanto a esta forma de trabajo? Sí, bueno, evidentemente el Estado en general es el peor empleador que existe, ¿no? Porque respecto al sector privado, el Estado ha establecido a través de la reforma laboral una serie de acciones que permiten controlar derechos básicos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, el Estado no tiene ningún ente que regule la condición del trabajador honorario. Porque hay una calificación que es muy clave en este proceso, que es el concepto de trabajador, ¿no? Lo que establece este contrato civil es de prestación de servicios, pero en realidad lo que desarrolla es un trabajo como cualquier otro trabajador. Hoy día, el año pasado, según datos que entrega el Servicio de Impuestos Internos, más de 310.000 personas prestaron servicios honorarios al Estado en general. Municipalidades, universidades, Ministerio de Salud, consultorios, gobierno central. Y eso es una constante que ha estado no hoy día, sino que tiene una existencia de 30 años. Y solo bajo este artículo 11 que aparece en los estatutos, que establece esta condición de la posibilidad de contratar bajo la condición de honorario, ¿no? Con esta prestación específica. Pero en la práctica y en la realidad se ha traducido en una labor permanente en todas las áreas que desarrolla el Estado o los municipios u otros servicios. En todas las áreas hay honorarios. Incluso tenemos casos donde hay direcciones completas o hospitales, por ejemplo, que el 50% de su personal es honorario. Sí. ¿Cómo impacta esto en los trabajadores? Tiene un impacto real para su desarrollo laboral, ¿cierto? Y profesional, pero ¿cómo impacta en el día a día, por ejemplo? Usted es funcionario del Estado y es parte de este gremio. Claro, o sea, lo que pasa es que al estar en esta condición de prestación de servicio no hay ningún reconocimiento en lo laboral. O sea, hoy día no hay, por ejemplo, no hay ninguna obligación al reconocimiento del fuero de pre y postnatal, por ejemplo. No hay ningún reconocimiento del derecho a vacaciones, no hay ningún reconocimiento de día administrativo, no hay ningún derecho establecido que exista una norma que obligue a entregar condiciones mínimas de derecho. Entonces, si una persona que trabaja, una mujer que trabaja honorario y tiene un embarazo, prácticamente hemos tenido casos que han sido emblemáticos que 2 días antes de entrar en proceso de parto han estado trabajando, porque si no, no se le paga su sueldo o pierde su fuente de ingreso y la requiere para poder cubrir sus gastos médicos naturales. Entonces, no solo en ese espacio, sino que además, por ejemplo, en el sistema previsional, todo lo que tiene que ver con salud, todo queda en el ámbito del privado, ¿no? Y si uno no cotiza en forma independiente, si uno no logra cubrir el 22% de su ingreso, no tiene acceso a la salud, ¿no? Con una exigencia más encima de cotización de 6 meses. Entonces, la calificación es particular. La idea de honorarios en un principio pudiera ser buena, hay asesorías que mencionábamos delante, hay casos de profesionales, pero la gran masa son profesionales que tienen condiciones técnicas o administrativas que hoy día con sueldos mínimos están en esa condición. Claro, magistrada, para hacer un tema un poco más educativo y más simple, ya hablábamos del espíritu del honorario, ¿cierto? Servicios particulares, servicios muy puntuales, no permanentes. ¿Qué no debo aceptar yo como funcionario honorario? Horario, dependencia, parece, jefatura directa. A ver, la clave es la dependencia, Ya. y la dependencia se va a traducir, puede ser en horarios, puede ser en el uso de uniforme, la necesidad de marcar un reloj control o una tarjeta, pero ojo porque efectivamente, a propósito también de lo que ha venido ocurriendo con la jurisprudencia, muchas veces esos elementos también se hacen más difusos. Por ejemplo, en ciertos sectores, en ciertos servicios públicos, a algunos funcionarios se les elimina el horario de entrada, por ejemplo, y claro, se establece que no tienen jornada, Claro. pero en definitiva pasan la misma cantidad de horas. Entonces, a veces se vuelve más difícil detectar esos elementos, pero lo primero que uno podría decir, claro, la necesidad de tener que pedir permiso, por ejemplo, si yo me quiero ausentar mañana, o si yo quiero salir de vacaciones, si voy a llegar más tarde o más temprano, y bueno, y los otros elementos, sobre todo yo creo que el más quizás fácil de detectar es el control de
no solo de horario en el sentido de la hora de entrada y salida, sino de permanencia o asistencia a la empresa o al servicio, si es que hablamos del sector público. Sí, hay un tema de extensión del contrato, por ejemplo, a horario, en el sentido de que no puede pasar de tantos meses si yo estoy boleteando a un particular o a un sector del Estado. No. O sea, lo que pasa es que en el sentido propio del trabajo, del contrato de honorarios, en definitiva, se trata de una persona independiente que, por ejemplo, un profesor universitario que va y hace a lo mejor 2 horas en una universidad, 2 horas en otra, y así efectivamente podría estar tanto como ellos quieran, porque como las normas básicas del contrato honorario en realidad están en el Código Civil, la regla es autonomía de la libertad, las partes son iguales, autonomía, perdón, de la voluntad, las partes son iguales, cada una decide lo que estime conveniente. El problema es cuando, como comentábamos antes, se trata de personas que en realidad no son tan libres de decidir porque dependen de ese sueldo, que muchas veces en realidad es un sueldo no tan alto, lo Exacto. que ya también permite suponer que es raro que esa persona esté con un contrato honorario, porque también yo usaba el ejemplo de alguien que desarrolla un programa computacional. Probablemente eso es una labor muy específica que requiere un tiempo determinado. Cuando yo tengo un servicio de mantención del sistema, sí, la cosa cambia absolutamente. Y ahí es donde, claro, entran nuestros trabajadores que se supone que tienen esta libertad porque están bajo el régimen de honorarios, pero que en definitiva en la práctica están exactamente en la misma condición del trabajador de al lado, que a veces sí está o a contrata o a planta haciendo exactamente la misma función. Patricia. Exacto, sí. Eso hoy día, la dificultad es que no hay ninguna norma. Puede existir la voluntad. Nosotros tenemos una cantidad de contratos honorarios muy diversos. Digamos, hay aquellos contratos que incluyen incluso el pago de horas extra, ¿no? Que tienen garantía tiene garantía, digamos, de todo, de un montón de derechos, el pre y postnatal, las vacaciones, uniforme, capacitación, pero esos son los menos. Como tenemos contratos, como mencionaba, que son, por ejemplo, como en el SAC o en otros servicios públicos, que son contratos trimestrales y que se van renovando cada 3 meses, porque lo que intenta el empleador es demostrar que no es permanente la función. Entonces hace contratos trimestrales y solo estableciendo la condición del ingreso del sueldo o a través de fondos externos que también prestan servicio. Entonces, está muy sujeto al criterio y a la voluntad política desde el aspecto del Estado para incorporar estos derechos o no a la única limitante que pone la Contraloría, que es quien pudiera regular al Estado a propósito del gasto de la inversión, es que los beneficios que estén en este contrato civil no superen los beneficios que tiene hoy día la gente de planta y contrato. Por lo tanto, yo pudiera considerar un contrato perfectamente todos los derechos que tiene un trabajador planta-contrata, pero como no hay nada que lo obligue, por lo tanto queda a la condición presupuestaria que tenga ese servicio. Exacto. Quiero invitarlos a escuchar y ver unas cifras estadísticas que nos van a invitar a seguir conversando, por favor. En las 2 últimas décadas, el porcentaje de trabajadores independientes se ha mantenido entre el 20 y 25% de la fuerza laboral chilena. Solo el 6,5% de los trabajadores independientes cotiza. 61% de los cotizantes independientes cotiza solo por la renta mínima, es decir, entre 200 y 250 mil pesos. Acá entramos a un debate un poco distinto que tiene que ver con la independencia, ¿cierto? No con la dependencia de un trabajo que debería ser de planta, pero que yo estoy a honorarios. Solo el 6,5% cotiza y los proyectos legales y la tramitación que de los últimos años apunta a la obligatoriedad de la cotización. Magistrada, ¿cuál es la realidad que ve usted y cómo también yo puedo exigir estos parámetros al respecto? A ver, efectivamente lo ideal sería que todos cotizaran, porque nuestro sistema se basa en el ahorro obligatorio, porque es la forma de garantizar que luego tenga el acceso inmediato a las prestaciones de salud común, de accidentes del trabajo, etcétera, pero el día de mañana a la pensión. A propósito del debate que se ha producido este último tiempo sobre una eventual modificación al sistema previsional, mucha gente dice, ¿por qué yo no puedo ahorrar yo o yo comprar una propiedad y el día de mañana ir de las rentas? Bueno, porque no todos lo hacen, Claro. ese es el problema. O sea, si uno no está obligado, la gente que probablemente ahorraría para lo suficiente al menos para hacerse una pensión por su cuenta sería muy poca. Y eso justamente lo refleja la situación de los independientes. Mientras esto es voluntario, la mayoría no cotiza. ¿Y cuál es el problema? Después tenemos 2 problemas. Uno, que tenemos un grupo importante de personas, de adultos mayores, que
o bien no tienen de qué vivir y entonces como sociedad tenemos que aceptar vivir convivir con una serie de adultos mayores en condiciones indignas, en condiciones de indigencia, que la verdad es que no debiera ser a lo que apunte la norma. Y la otra posibilidad es que tratándose de gente que a lo mejor tuvo un pasar relativamente digno Cómodo, durante la claro. vida, como no cotizó, luego pasa a ser carga del Estado. Entonces, ambos resultados no son buenos. El primero, porque obviamente la idea no es que la gente termine su vida pasando pobreza o en situaciones tan incómodas. Y lo segundo, porque efectivamente un trabajador dependiente hoy día que gana el sueldo mínimo sí tiene que cotizar, mientras que un independiente, que a veces son pequeños empresarios, que muchas veces los ingresos sí son altos, no cotiza y luego puede terminar siendo carga del Estado. Entonces se produce una situación de desigualdad. Y por lo tanto, claro, la intención de la reforma previsional del año 2008, por cierto, que era muy buena en orden a ir igualando la situación previsional de unos y otros, obligando también a los independientes a cotizar. Porque recordemos además, por ejemplo, si un independiente cotiza en FONASA, esa cotización no solo lo beneficia a él, sino también al resto de las personas que están cotizando y los beneficiarios de FONASA. Entonces, la ley que se acaba de promulgar, que dilata un poco o que prorroga la obligatoriedad de la cotización, yo la verdad es que creo que es un retroceso importante respecto de la ley 20.255 del año 2008. Si uno lee los fundamentos, por ejemplo, recuerdo un parlamentario decía, bueno, es que ¿qué pasa con la gente que tiene hoy día 50 años y está en el sector público y aunque empieza a cotizar de manera obligatoria no va a tener beneficio? Bueno, pero hay tanta gente que está recién partiendo o está de la mitad hacia abajo de su vida laboral, Sí, son a fondos quienes solidarios, se les está provocando un perjuicio al, entre comillas, no obligarlos todavía a cotizar porque y ahí están las estadísticas, voluntariamente no lo hacen. 6,5%. O se cotiza por el mínimo. Y ahí tenemos entonces el problema luego de cómo acceder a las prestaciones. ¿Qué pasa con efectivamente las mujeres embarazadas que han cotizado por muy poco o que no lo han hecho? ¿Qué pasa con enfermedades que puedan ser más o menos difíciles de costear? Entonces, efectivamente es un problema y uno podría tener la sospecha en realidad respecto de esta ley, a quién se pretende beneficiar en realidad, porque también otro de los argumentos era no disminuir de manera tan drástica los ingresos, porque claro, quien está hoy día con contrato honorario, si tiene la obligación legal de cotizar, su sueldo va a bajar en alrededor de un 20% de inmediato. Exacto. Pero, y me imagino que aquí está también la pelea de los sindicatos, uno podría decir, bueno, a lo mejor no será necesario que esto vaya acompañado de mejoras a las remuneraciones de los trabajadores honorarios para que no se sienta tanto el impacto. Hay algunas cotizaciones que son de cargo del empleador. ¿Será también que el Estado está ahorrando plata por ahí? La verdad es que... Patricio, ¿cuál es la mirada del gremio de las personas horarias del Estado frente a esta ley y las posibles soluciones? Nosotros fuimos promotores de esta modificación que se adjudicó ahora recientemente en enero, digamos. Lo que nosotros planteamos, si bien es cierto, estos dos elementos que hemos registrado son parte de algunas de las razones que se han presentado por parte de parlamentarios a propósito de por qué votan a favor o en contra de este proyecto de ley. El tema fundamental para nosotros tiene que ver con dos elementos, diría yo. El primero es que lo que nosotros, no es que no pretendamos cotizar, lo que estamos diciendo hoy día es que se nos está obligando a cotizar y a cumplir una función de la misma manera que se hace con un trabajador normal del sector particular, que tiene una serie de beneficios y derechos que son adicionales, que permiten la convivencia o la condición cotidiana diaria. A nosotros, por lo tanto, hoy día este proyecto lo que hace es tratarnos como trabajador, pero no reconocernos como trabajador. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que aquí hay que resolver temas de fondo, lo que hemos planteado en estos 3 años de postergación de la ley, no es para volver a dilatar y evitarnos el pago, sino que establecer una mesa de trabajo que busque resolver el tema de fondo que tiene que ver con el cambio de la condición contractual, el reconocimiento de la condición de trabajador y la incorporación de derechos y garantías de forma legal, digamos. Eso es el primer posible, elemento. porque al final denaturalizaría el sistema de honorario finalmente, Exacto, pasaría a ser similar al de contrata al menos, o planta. Lo que nosotros buscamos es eliminar, o sea, este gremio, su éxito está el día que... En desaparecer. En desaparecer, exactamente. Aquí lo que nosotros buscamos no es potenciar la condición de honorario, no es suficiente. Hoy día requerimos de derechos fundamentales, pero entendiendo que eso tiene que cambiar a una condición contractual de fondo mucho más profunda. Exacto. El segundo elemento tiene que ver también con el sistema previsional. Si aquí existiera un sistema de reparto o solidario, uno se pudiera incorporar a este proceso teniendo la certeza que va a poder llegar a una condición
de pensión mínima o digna, ¿no? En cambio, hoy día, cuando uno tiene un sistema previsional que está sujeto a la especulación de la bolsa, o sea, a propósito de las inversiones de algunas empresas grandes, 111 millones de dólares perdidos en el mes de octubre a propósito de las inversiones que han hecho en FP. Entonces, en realidad no es un sistema propio de ahorro, ¿no? Porque lo que hace es tomar las plata de las pensiones e invertirlas en la bolsa y con una variedad absoluta. Sí. Este programa tiene una característica que al tratar temas ciudadanos salimos a la calle y hacemos las consultas que la gente tiene sobre esta temática de este programa. Los invito a escuchar y luego responder la primera pregunta. Si trabajo con boleta honorarios, ¿puedo cotizar por salud y no para FP? Magistrada. Si yo solo quiero cotizar por salud, puedo hacerlo. Luego, si empiezo a cotizar, al revés, si empiezo a cotizar en una FP, en materia previsional, estoy obligada a pagar también la cotización de salud. Ahora, por cierto, que en la misma línea de lo que yo planteaba antes, yo creo que no es recomendable, porque pensando en la edad de quien pregunta, si él solo cotiza para salud, claro, va a poder acceder a las prestaciones en caso de enfermedad, accidente, pero el día de mañana va a poder acceder únicamente a las pensiones asistenciales, a las pensiones básicas solidarias en materia de vejez. Perfecto. Patricio, usted no sé si tiene estudio o datos de la realidad del empleado público honorario, cotiza para las dos, tiene salud, tiene FP también. No, principalmente del dato que presentaban antes, este 6,5 solamente que cotiza, hay un dato adicional. De ese dato, el 80% son mujeres, ¿no? Y es porque hay una obligación a propósito del cuidado de los hijos. Que la ha obligado a incorporarse al sistema previsional. La primera, por lo tanto, el primer dato es que no hay una convicción de la cotización para el sistema honorario. Eso como dato, en realidad es tan diversa en el lugar donde se están trabajando el honorario y sobre todo en el sector no público, en el sector privado, es tan variado que no hay mayor información sobre la proyección. 1,5 millones, 1 millón de personas más o menos como trabajador honorario. En el sector público, alrededor de 300.000 trabajadores. Los invito a ver la segunda pregunta. Si no estoy contratada y boleteo, ¿puedo acceder a un seguro de accidentes del trabajo por mi cuenta? Bueno, ahí está la seguridad de lo que hablábamos al principio de esta conversación. Soy honorario, me caigo de la micro, soy honorario, tengo algún problema. ¿Cómo actúo, magistrada? O sea, si no estaba cotizando en forma previa, nada. Y ahí entra, muchas de las causas que nosotros tenemos de declaración de relación laboral parten de situaciones como esas, personas que sufren accidente del trabajo, mujeres que se embarazan sin se dan cuenta que en realidad no tienen protección. Porque si yo como trabajador independiente quiero cotizar en materia de accidente del trabajo, puedo hacer, pero tengo que haber estado cotizando antes y estar al día. O sea, si me accidento y no tenía la cotización, ya no voy a poder acceder a la prestación. Si la pregunta es más en general, ¿puedo cotizar? Sí puedo. ¿Eso se hace en dónde yo voy, dónde cotizo para el accidente del trabajo? Si es trabajador independiente, en el Instituto de Seguridad Laboral, en el ISL. Pero bajo mi costo, obviamente. Así es. Sí, claro. Sí, la modificación del proyecto de ley establece este proyecto no solo hizo la postergación del sistema previsional, sino que además agrega 2 elementos que antes no existían, que efectivamente un independiente va a poder pagar este seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades profesionales, se va a poder pagar de forma independiente y no necesariamente estar cotizando la FP, y también con el sistema de salud que efectivamente existía una forma de poder cotizar salud sin necesidad de estar pagando FP, que era con la declaración de independiente pero como dueño de casa, no como trabajador. Entonces, claro, yo efectivamente podía estar pagando un ISAPRE, podía estar pagando, particularmente en la ISAPRE se podía hacer eso, como la salud sin tener que estar pagando la FP, pero en la condición, por lo tanto no tenía derecho a licencia, no tenía. Hoy día esta ley lo que hace es decir, el trabajador honorario va a poder tener sistema de salud, va a poder pagarse el seguro contra accidente, o va a poder negociarlo con su empleador, este 8% de pago, y eso sin necesidad de estar cotizando en el sistema previsional, ¿no? Y eso es parte de lo que hace que debería entrar en promulgación a partir de este lunes. Exacto. Por último, magistrada Patricio, la relevancia de este fallo de la Corte Suprema del año 2015 en cuanto a las funcionarias de la Municipalidad de Santiago. ¿Qué lectura, qué señal da? ¿Cuándo finalmente yo puedo alegar como contrato honorario de cualquier lugar del Estado que sí soy dependiente y que sí el Estado tiene responsabilidad conmigo? Normalmente se demanda tanto reconocimiento de relación laboral tanto por parte de trabajadores honorarios del sector público como privado.
En el sector privado en general las posibilidades de éxito solían ser mejores. Había acceso a mejor prueba, claro, no en realidad era solo un problema de prueba, pero era relativamente fácil determinar que una persona estaba efectivamente en situación de dependencia. Respecto del Estado, tradicionalmente ocurrió, no sé, uno podría suponer distintas razones, quizás incluso una cosa de respeto a las propias libertades o potestades del Poder Ejecutivo, de organizar el trabajo, pero hace años atrás eran pocas las relaciones, o eran menos las relaciones laborales que se declaraban en el sector público. Se declaraban en casos bastante evidentes, por ejemplo, cuando se hacía marcar la tarjeta de honorario, cuando se hacía usar uniforme y luego se decía que estaba honorario, pero en otros casos un poco más difusos y el empleador en estos casos tiende a buscar la situación más difusa justamente porque hace menos evidente que se trata de una relación de dependencia. Claro, muchas veces en el sector público se decía, bueno, eso es así, el sector público tiene plantas limitadas, por lo tanto esta persona no puede ser trabajador de planta porque no hay más cupos y entonces mantenemos el concepto honorario. Pero lo que debería ser y lo que hacen muchas sentencias de manera correcta es analizar la función en relación simplemente a cómo el estatuto administrativo define el trabajo honorario. Y si no se dan esos requisitos específicos y precisos, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es? No puede efectivamente ser funcionario de planta. Yo hasta acá no he visto nunca una sentencia que ordene que alguien se le agregue a la planta justamente porque están creadas por ley. Entonces, la única otra alternativa que nos queda es que sea contrato. Y hoy día se está haciendo un análisis bastante más pormenorizado, también a propósito de la posibilidad de que los trabajadores, los funcionarios públicos demanden tutela. Muchas veces han entrado trabajadores honorarios que han sido separados también, durante los distintos cambios de gobierno, no propiamente honorarios, pero también, por ejemplo, los términos de contrata de manera intempestiva también han sido hoy día conocidos y yo creo que con bastante mejores resultados que hace un tiempo atrás. Patricio, ¿cuál es la señal que ustedes toman de este fallo de la Corte Suprema y cuál es la línea de acción que tienen, al menos el colectivo que usted dirige y que usted encabeza de los empleados públicos? O sea, ¿la judicialización mediante la tutela o la negociación política con su empleador? O sea, siempre, a propósito, es una discusión que nosotros dimos, a propósito de este resultado que se da de la Municipalidad de Santiago, la primera reacción fue decir, mira, aquí entonces lo que tenemos que hacer es demandar todo, digamos, ¿no? Y eso probablemente hubiese sido un colapso y hubiésemos tenido resultados similares a lo que tuvieron los profesores con la deuda histórica y otros elementos que han pasado que hoy día, que si pudieran haber un cierto reconocimiento, la posibilidad de resolverlo a través de la judicialización es compleja, digamos, ¿no? Porque tiene un problema político que está detrás. Entonces, lo que nosotros hemos estado de establecer es que entrar en proceso de negociación entendiendo que se ha construido un parámetro, que efectivamente hay un reconocimiento legal a propósito de la condición de trabajador, ¿no? Y de trabajador dependiente, con dependencia, perdón. Y lo que nosotros hemos hecho es, porque ahí se genera un elemento clave, lo que dice es, no se cumple con lo que establece el estatuto administrativo y por lo tanto no se puede regir bajo el estatuto administrativo y como no existe otro, lo que hay es a través de Código del Trabajo. Claro. Y por lo tanto, si hay una desvinculación, debe ser tratado como una desvinculación. Como la norma laboral y no la civil. Claro. Exacto. Y eso para nosotros ha sido un elemento tremendamente importante, no solo a propósito de aquellos que han dejado de cumplir función. Nosotros estamos iniciando años 2016, términos de contrato habitualmente absolutamente todos. Y hoy día hay un elemento, digamos, a poner en el debate que tiene que ver en que el empleador tiene que pensar dos veces si es que simplemente la vinculación, porque lo que viene después es el proceso de juicio. Lo que nosotros pretendemos no es nuestra vía de solución, sino que llegar a acuerdos en cambios legales permanentes. Muy bien, Patricia Fonsalida, magistrada del segundo juzgado de del Trabajo de Santiago, y también Patricio Bustamante, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Honorarios del Sector Público. Les quiero agradecer por esta conversación. Por mi parte, me despido, nos reencontramos nuevamente en el próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.